Le costó la... Hubo un político que se mató. Y habrá sido una tragedia. El expresidente Baltasar Brum se pegó un tiro. Si habrá sido una tragedia. ¿No? Grauer murió, político colorado, ballista. Grauer murió volviendo de Minas, de un acto organizado, entre otros, por un tal Adolfo Ramón Garcés, mi abuelo, que había sido uno de los jóvenes ballistas que había organizado ese acto contra la dictadura, ¿no? Contra la dictadura de Terra. Che, eh, fue un episodio penoso. Dejó huellas muy profundas. Se restablece la democracia en el 42, del 42 al 73. Los blancos están divididos durante mucho tiempo, del 33 al 58. Como consecuencia del golpe de Terra y del apoyo de Herrera al golpe, los blancos están divididos. Resultado, los colorados ganan todas las elecciones. Habían logrado tener el poder, digamos, por las malas primero, ¿no? En la época del fraude. Después siguen gobernando por las buenas entre 1919 y 1933, porque mantienen el poder. Después ese golpe de Terra, comparten el poder en el Senado, comparten el poder con los herreristas. El Senado de 15 y 15. ¿Ah? 15 para los colorados, 15 para los herreristas. Así estaba estructurado el Senado en el 33, en el 34, perdón, a partir de la Constitución del 34. Como los blancos estaban divididos, los colorados siguen ganando todas las elecciones desde el 42 hasta que pierden en el 58. Resultado, casi 100 años de gobiernos colorados con coparticipación casi siempre de los blancos. Coparticipación en el territorio, después de la paz de abril del 72, coparticipación a veces en el Parlamento, coparticipación en el Consejo Nacional de Administración, coparticipación en los ministerios, en la Constitución del 34, había ministros de los dos colores, colorados y blancos. ¿Ah? Y en el 58 pierden los colorados y ahí la política uruguaya como que tiene un quiebre, ¿viste? Porque los colorados pierden el poder y enloquecen. Enloquecen, ¿no? Son una oposición, se transforma en una oposición durísima a los blancos, durísima a los blancos. Es en la época en que la senadora Alba Roballo acuña una frase que todavía se usa hoy, que es: al gobierno ni un vaso de agua. ¿No? Si estás en la oposición, ¿vieron que dice el dicho que, ¿no? Que el vaso de agua no se le niega a nadie? Bueno, al gobierno sí. ¿Ah? Entonces, yo vi en el diario Acción, que era un diario que publicaban Jorge Valle, Julio María Sanguinetti y Luis Valle, a principios de la década del 60, yo vi caricaturas del ministro de Hacienda de la época, el ministro blanco, Juan Eduardo Assini. Yo lo vi, no me lo contaron, vestido con el traje a rayas de los presos, ¿no? Con una bola de fierro atada al pie, con la etiqueta o con la inscripción FMI, Fondo Monetario Internacional. Yo lo vi. Es decir, la crítica era despiadada, ¿no? Es decir, el gobierno blanco estaba entregándole el país al Fondo Monetario Internacional. No lo decían los comunistas o los socialistas, lo decía la lista 15. ¿Ah? Entonces fue durísima, esa época fue recontra dura, los colorados perdieron el poder y fueron muy duros. Y el clima económico, todo esto pasa en la segunda poliarquía, el clima económico se echa a perder porque el país se estanca de puro burros que éramos, porque no teníamos ni idea de cómo gobernar la economía, no había economistas, no había cuentas nacionales, no había censo de población. La verdad, pensábamos que todo iba a ir bien, ¿no? Tocado como por la varita mágica. ¿Tá? Había políticos que sabían de manejar el Estado, pero, che, un país sin economistas.
Es como ahora, ¿no? Queremos que nos vaya bien. Esto se lo he escuchado a Diego Sanjurjo. Queremos que nos vaya bien en la lucha contra el crimen y no tenemos criminólogos. No, no, no. ¿Querés que te vaya bien? Estudiá. Precisás expertos. No para que gobiernen los expertos, porque eso es tecnocracia, pero sí para que los expertos te den una mano, che, y te ayuden, ¿no? En fin, o sea, el país, el clima político se deteriora rápidamente, el clima económico se deteriora, el clima social se deteriora, agregale la Revolución Cubana en 1959, que instala la idea de que la revolución socialista es posible, de golpe y porrazo, ¿no? De golpe y porrazo, primero piensen la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética sale muy fortalecida de la Segunda Guerra Mundial, muy prestigiada por su lucha contra el nazismo, ¿no? En particular. Viene la Revolución Cubana y cae como una especie de meteorito, ¿no? Levanta una ola gigante. La ola gigante es posible cambiar el mundo. Es posible terminar con la explotación del hombre por el hombre, ¿no? El ideal socialista, que se vuelve, esto se lo escuché decir a Luciano Polanski, me lo dijo Luciano Polanski. Sí, nosotros sentíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Eso es lo que sentía mucha gente en la época, en los 60, que era posible una revolución socialista. Viste, Valentín, te veo a vos y pienso en esa conversación que tuvimos cuando yo te decía, hay cosas que ahora parecen obvias para ustedes, los jóvenes. Hay cosas que son como obvias, la libertad, yo qué sé, ¿viste? Para las personas bien jóvenes, los veinteañeros de los 60, lo que era obvio para muchísimos era que el mundo tenía que cambiar, ¿no? Y que había que terminar con el capitalismo y con el colonialismo y y con el imperialismo. Eso eran como las creencias ampliamente compartidas en la época. Dale, Valentín. Claro, que es más, en esa época se creía en el mundo académico verdadero, Sí, pero, pero claro, sí, igual siempre claro. atrás ¿Y tiene que sabes haber una sí. argumentación, ¿no? Siempre tiene que haber algo lógico. No, desde luego. Y no todo el mundo creía en la revolución, porque, por ejemplo, en los años, estoy poniendo acá el PPT, porque ahí me lo están pidiendo. No es un PPT muy bueno, es regularote pero se los voy mostrando para que le saquen fotos igual. Che, en la época, no todo el mundo creía en la revolución. Yo qué sé. Luis Alberto Herrera no creía en la revolución. Jorge Valle no creía en la revolución. Eh, Creo que ya se lo conté el otro día. Jorge Valle fue el único político uruguayo que conoció a Hayek. ¿La tenían esa? Conoció a Hayek y charló con él en Argentina en 1957. Porque el- en su primer matrimonio, Jorge Valle estaba casado con una argentina y el papá de esta argentina era un industrial, un millonario, y muy liberal, que había creado un centro de difusión del pensamiento liberal con otra gente en Argentina y habían invitado a Hayek y también invitaron a Mises después. Che, y entonces resulta que Hayek se vino a quedar al campo del suegro de Jorge Valle y se comieron un asadito y charlaron un buen rato juntos durante algunos días. Hablaron de economía. En fin, Hayek, a ver, Jorge Valle no creía en la revolución, Sanguinetti no creía en la revolución, los colorados, los blancos no creían en la revolución. Pero bueno, una parte muy importante de la juventud de la época se volvió o anarquista, o socialista, o comunista, o guerrillera. Nace el MLN. El MLN nace con un puñadito de gente y en pocos años tiene miles, miles de personas convencidas de que había que hacer la revolución. Le voy pasando esto para que le saquen las fotitos que correspondan, pero no, no, ya le digo, de todas estas cosas hemos estado hablando, ¿no? Eh, Che, y en la década del 50, yo creo que esto se los conté. Mi tío Carlos decía, no, yo le preguntaba
por la década del 50 me decía, por principios de los 50, me decía, muy católico, me decía, eran los tiempos en que Dios andaba por el mundo. Bueno, se pasó ese clima de poco menos que de fiesta, ¿no? Uruguay como una especie de paraíso, se pasó al infierno, ¿no? La década del 60 fue un horror, sobre todo la segunda parte de la década del 60. Eh, Porque es la violencia de izquierda y al mismo tiempo es la violencia de derecha, ¿no? El gobierno que se pone cada vez más duro, ¿no? Y, medidas prontas de seguridad eh, decretadas por el Parlamento perdón, decretadas por el Poder Ejecutivo, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, suspensión de las garantías individuales, ¿no? Hay semanarios que empiezan a estar proscriptos porque defendían ideas revolucionarias, ¿no? Entonces, uf, el clima se vuelve cada vez más agrio. Facundo, Una pregunta, profe. sí, Vos espero que me lo sepas responder a ver, y no buscaré. dale, Eh, para vos, también puede ser tu opinión, ¿no? sí, dale. ¿Qué fue antes? ¿La crisis económica y el caos social o Mm. la guerrilla? Tipo, ¿la guerrilla tiene una razón a existir que es la crisis o es una razón No, como que es viene de algún ideológica, lado y eso es después ideológica. termina? Para mí la No, no guerrilla es generada por la crisis ni nada. No, 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 porque, a ver, crisis, y fíjate el año 2002. El año 2002 la crisis fue tremenda. Sí, no hubo ninguna guerrilla. La destrucción del Producto Bruto fue, pero, a ver, no tiene parangón, no tiene punto de comparación. En la década del 50 lo que hay, sí, viste, en algunos años la economía se frena, después arranca, después se frena. ¿Sabes lo que pasa? Lo que volvió loca a la gente fue la inflación. Lo que enloquece a la gente es la inflación. Imagínate, ¿cómo no te va a enloquecer la inflación? ¿No? Porque aparte es la inflación y además es no saber cómo combatirla, es el poder adquisitivo que se te desmorona, la plata que se te va entre los dedos, ¿no? Y los sindicatos que reaccionan, y no, es ideología, ¿sabes? Es ideología, no, esto no funciona, esto no va para ningún lado, esto hay que cambiarlo, y es posible cambiarlo, y mirá, los cubanos lograron hacerlo. Si los cubanos lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Claro, Estela, eso iba a decir también, a ver, motivado por todo lo que estaba pasando en el exterior, todo lo que pasaba claro, con la Revolución Cubana, y claro, venían todas esas ideas. Para claro. mí fue, si bien no fue la manera, sin duda, fue puramente ideológico. Es Ideas de ideología. salir a cambiar el mundo. Claro, yo por ahí, Y sí, dale, creo que pensaron que más gente se iba a unir a ellos claro, cuando salieron a cambiar las cosas, cuando tomaron ese rumbo. claro, Creo que pensó que el pueblo se les iba a unir en esa revolución claro, que ellos consideraban. Y no Claro, terminó pero siendo así. no se dieron cuenta de que ellos no eran pueblo, realmente. Ellos no eran no, nada. eran una Eran parte del jóvenes pueblo, ¿viste? idealistas, digo. Eran Eran jóvenes. una parte del pueblo, ¿viste? Pero era una partecita del pueblo, esa es la verdad. Estela, Era gente de plata. algunos sí. Para acá Estela tiene la mano levantada hace un ratito. Que tengo entendido por un documental que vi justamente que en esa época, en los 60 más o menos, cuando se armó la Revolución Cubana y todas las revoluciones que intentaron Ujú. hacerlas, e incluso el Che Guevara decía Sí, que en Uruguay no convenía hacer la revolución justamente por el tema de lo que estamos hablando hoy, por el tema de la democracia que había en Uruguay, porque tal era cual. una democracia fuerte. Entonces acá era como que no tenía sentido una revolución de ese sentido porque era difícil después salir justamente de una dictadura y el costo que iba a implicar, por lo cual no se justificaba una revolución en Uruguay. Exacto, lo Igual dijo ellos no clarito. querían volver a la democracia, así que No, tranquila, porque mirá, el socialismo no propone una democracia. es más complejo, Facundo, te juro que es más complejo. Es más complejo. Hay una contradicción profunda en el pensamiento marxista, sobre todo, entre la idea de vanguardia y la idea de democracia. Da para charlarlo otro día. Gabriel y Santiago. No, eso que decía Estela fue un discurso que dio Che Guevara en la Claro, Biblioteca Nacional acá, pero más o menos, porque la parte que le falta era que él decía que no estaban dadas las condiciones, que tenía que las condiciones económicas ser mucho peor, que había que solventar las bajas, bueno, toda esa lectura que se le dio al discurso que dio. Como que no era que tenía un lado democrático, seguía
con el mismo pensamiento y decía eso, que tácticamente no. Aparte de la teoría esa del foco y todo lo demás era muy difícil de implantar en Uruguay. Pero es cierto que no les dio luz verde, no dijo, adelante muchachos, no dijo eso. No, sí, Claro. si bien es cierto, sí, el dicho final es el mismo, yo me fijaba en la causa, no tanto en la consecuencia. Dale. Pero, profesor, también voy por el mismo lado y de alguna cosa, eso que usted contaba ¿cómo es? De que ponían a Cini con el traje de prensa, Sí, FMI y exacto. todo lo demás. Trato de imaginarme la época, digo, en aquella época Está muy bien. de marxismo exitoso, y acá nosotros firmando la primera carta de intención y todo lo demás. ¿Cómo caería en la gente Ah, todo eso? ah. Y que capaz que tenía esa... Mirá, y ahora antes de dar la palabra a Santiago y a Valentín, cortita y al pie para no ¿Dijo olvidarme. marxismo exitoso? No Sí, entendí. claro, No entendí. marxismo, Facundo, Soviética iba, Facundo, pará. Gabriel, déjame aclarar este punto. perdón. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por evitar el anacronismo, ¿viste, Facundo? Es decir, hay cosas que ahora a nosotros pueden parecernos, o a ustedes, porque son muchísimo más jóvenes que yo, que les pueden parecer absurdas. ¿Ah? Pero cuando uno ha vivido unos años, uno se da cuenta que los climas intelectuales cambian y lo que parece absurdo en un momento se vuelve lógico en otro, ¿no? Y viceversa. Lo que parece lógico se vuelve absurdo. Entonces, en la época, el marxismo era la atmósfera, pero no la atmósfera de Uruguay, era la atmósfera del mundo. ¿Ah? Claro, lo entiendo Es en totalmente. Estados Unidos, ¿Cómo ahora, pues, ¿sabes? claro, Estados Unidos? Capaz que si en 10 años fracasa, lo vamos a ver como un Che, fracaso. pero los Está bien. profes amigos de Estados Unidos te cuentan, ¿viste? ¿Cómo eran las universidades gringas en los 60? Las universidades francesas, italianas, en la década del 60. Era el clima de la época. Así como ahora, capaz que, no sé, ¿viste? Los estudiantes marxistas se tienen que abrir paso como pueden en un mundo más bien liberal. ¿Ah? Antes era al revés, ¿viste? Los liberales que andaban, ¿viste? Tratando de hacerse un huequito entre un clima donde predominaban las ideas del socialismo, las ideas de revolución, las ideas marxistas, ¿viste? Hay que evitar el anacronismo. Es un desafío enorme. Santiago Valentín. Yo iba a aportar, profe, con respecto a este tema de las revoluciones, ya que estábamos hablando de esto, que en realidad, en mi opinión, ¿no? Por supuesto, puedo estar equivocado, pero siempre que hay una revolución socialista hay un motivo Mm, de fuerza mayor detrás. No es que un conjunto de guerrilleros dice, oh, no, vamos a liberar Cuba. Lo que pasa es que la Unión Soviética quería tener para tirar misiles a Estados Unidos cerquita. En Uruguay, ¿por qué fracasó? Y porque ¿para qué quieren los soviéticos tener un paisito estratégicamente? O sea, no, es una cosa que utilitariamente no tiene sentido. Por eso es que en Cuba funcionó, en Venezuela, que saquean el petróleo los rusos, también funciona, Irán y todo para el armamento nuclear. Y pero acá eso te simplemente explica. no ocurre. Che, Santiago, eso te explica de repente el apoyo externo, pero no te explica por qué aparecen jóvenes militantes y cada vez más, ¿tá? Que se vuelven revolucionarios, que se vuelven... No te explica el Pepe Mujica, no te explica Raúl Sendic, ¿tá? No te explica Zabalza. Zabalza, hijo de una familia de ricos, uno de los dueños de Claro, la profe, República. pero ¿Viste? no puede triunfar una revolución Ok. socialista si no Ah, tiene ese apoyo. Ahora, el tema del apoyo sí puede ser clave para que Al triunfe. ejército nacional no hay con qué hacerle frente. Dentro de Uruguay, ¿no? Sin recurrir a apoyo extranjero. ¿Con qué le ganas al ejército? No No, podés. no, te entiendo, te entiendo. Lo que hay que entender es que, creo yo, lo que hay que entender es que las ideas cambian en los contextos, ¿tá? Y que ese contexto de los 60 era bien distinto. Era bien distinto al contexto posterior. Dale, Valentín. Sí, que en realidad eso del Che Guevara yo lo veo más porque Uruguay era más plausible de lograr algo como que logró Allende, que era llegar al totalitarismo pero por medio de la democracia. Bueno, pero fíjate vos, Y al Valentín. margen de que Che Guevara es cierto Sí. lo que dijo, que no era, que no era que no era un lugar plausible, bien que después lo mandaban a entrenar a Cuba, ¿tá? O sea, digo, había un apoyo igual al final del día. Sí, claro que sí. Era básicamente. Tá. Simplemente les nota al pie que
problematicen la idea esa de que, a ver, lo siguiente, la práctica de los regímenes socialistas ha sido una práctica autoritaria. Es decir, más autoritario que el estalinismo es difícil encontrar algo. Más autoritario que Cuba o que Venezuela es difícil. La teoría, en cambio, es más compleja, porque en la teoría convive la idea del partido de vanguardia que debe iluminar al pueblo con la idea de la democracia, con la idea de la desaparición del Estado, con la idea de la participación. En la teoría es mucho más complejo. Lo curioso es que una teoría que es contradictoria termina en una práctica que no es contradictoria, que es inequívocamente autoritaria. Santiago, y seguimos avanzando para Uruguay. Sí, que te iba brevemente. Dale. Viste que en realidad las teorías dependen sobre qué se construyan. Uno puede teorizar muchísimo con los libros de Harry Potter y con los hechizos de Harry Potter, y es una teoría muy profunda. Son 8 tomos o 7, larguísimo, y sin embargo eso no nos lleva a ninguna parte. O el Corán, ponele, y ese tipo de cosas. Está bien. Yo se los aviso porque está bueno meterse en la complejidad de los autores, ¿no? Fíjate que, pero da para seguirlo, da para charlarlo mucho. A ver, les estaba hablando de la década del 60, de todos sus problemas. Bueno, la cuestión es que hay como una... dale, Gabriel, antes que arranque. No, profesor, esto lo debe saber usted, que dicen que Uruguay era de poca relevancia. Era de poca relevancia, pero desde el punto de vista de la información que se podía sacar a partir de Uruguay. Incluso hubo una española que era espía de la KGB, que era la mujer de Feliberto Hernández. Sí, No me acuerdo cómo era que se llamaba, que durante años estaba pasando información de cómo era la política acá en Argentina y de alguna manera de Brasil. Hace poco se desclasificaron, hace poco, digo, no sé, creo que en 2004 o 2005, toda la información y todas las estratagemas que hacía esa mujer. Sí. Son épocas tremendas, ¿no? Es la época de la Guerra Fría, la época de los espías. Hay unas películas increíbles sobre todo esto, ¿no? Hay series increíbles, ¿no? No sé si vieron la serie The Americans, por ejemplo, ¿no? Es increíble, ¿no? Todo el tema de los espías soviéticos en los Estados Unidos. Todas esas historias parecen de película, pero fueron reales. Miren, esta lámina es importante porque muestra cómo fue creciendo el porcentaje de inscriptos en el registro cívico. O dicho de otra manera, durante muchísimo tiempo hubo abstención electoral. ¿Viste? Había mucha gente que no se inscribía, que no creía en la democracia o que no tenían los derechos porque recién acababan de llegar al país. En fin, y poco a poco cómo va aumentando el porcentaje de personas de habitantes del Uruguay, ciudadanos del Uruguay que están inscriptos en el registro cívico y participan en las elecciones. Esto también es como una demostración de cómo se va, como se dice en el texto, complejizando el consenso, cómo se va arraigando la democracia, cómo se va fortaleciendo. Y al mismo tiempo, en esa segunda poliarquía, por otras razones, cómo se va echando a perder, porque se va radicalizando, se va polarizando. La distancia entre izquierda y derecha crece mucho. Al mismo tiempo, a ver, la década del 50 son los años de crecimiento del Estado, de bienestar por un lado, de crecimiento de las funciones del Estado. Vamos a dedicar una clase a esto, a cómo fue creciendo el Estado en Uruguay y después cómo se fue replegando, pero también son esos años, ¿no? Años para decirlo de un modo efectista, años de kirchnerismo en Uruguay. ¿Está? Ya hablé de cómo la alternancia entre colorados y blancos, ¿no? La derrota del Partido Colorado, cómo genera un impacto tremendo. La derrota del Partido Colorado fue un impacto tremendo. Y a esto le suman la crisis económica, está todo entrelazado, y a esto le suman la Revolución Cubana, y a eso le suman la Constitución del 66. ¿No? Se había aprobado una constitución colegialista en el 52, el famoso colegiado integral,
9 integrantes del Consejo Nacional de Gobierno, y aquello era un lío, y se vuelve al presidencialismo, se vuelve a la presidencia unipersonal. Esto fue quizás lo primero importante que hizo Sanguinetti, que hicieron Jorge Valle y Sanguinetti en su vida. Fueron los que lideraron esto, ¿no? La reforma esa, que es una reforma que tiene el apoyo de buena parte del Partido Colorado y de buena parte del Partido Nacional. Dicho sea de paso, porque las reformas constitucionales que prosperan en este país son las reformas constitucionales que tienen apoyo de coaliciones multipartidarias. Es decir, reformas constitucionales apoyadas por un solo bloque difícilmente prosperen. No prosperan. Comento esto porque tiene que ver con lo que va a pasar dentro de 25 o 26 días. ¿Está? Que tenemos una reforma constitucional propuesta, ni siquiera propuesta por un bloque, propuesta por una partecita de un bloque, de uno de dos bloques. Entonces, mirado desde ese punto de vista, cuando uno lo analiza, lo pone en el contexto de la historia, la chance de que el sí salga adelante no es muy alta. Y la chance de que el otro sí, el sí a los allanamientos salga, tampoco es muy alta, ¿no? Porque tendría que haber, en general, para que haya una reforma constitucional, hacen falta pactos multipartidarios. En general, suele ser así, ¿no? Que se crucen los bloques, que haya alianzas entre bloques. Sigo para adelante. Y bueno, y la década del 60 tiene su epílogo en las elecciones del 71 y en el golpe del 73. ¿Qué es lo interesante o lo más novedoso de las elecciones del 71? Y bueno, aparece este tercer actor, el Frente Amplio, que saca el 18% de los votos. Piensen que el Partido Colorado ahora tiraría cañitas voladoras, ¿no?, de alegría, si sacara el 18% de los votos. El Frente sacó en su primera elección 18% de los votos. La izquierda había sacado 9%, sumando comunistas y socialistas, en el 66. O sea que duplica su apoyo gracias a la creación del Frente Amplio. Los tupas hacen una cosa muy rara, muy propia de los tupas, que es, están en plena guerra, la guerrilla está full, y sin embargo, cuando nace el Frente Amplio dicen, epa, bueno, esto puede ser interesante, mantenemos la guerrilla, pero creamos una organización legal para tener una patita dentro del Frente Amplio, y ese es el movimiento llamado Movimiento 26 de marzo. Si los tupas en el 71 tienen como dos estrategias, una estrategia guerrillera y una estrategia electoral. Eso es muy, muy propio de la concepción del MLN, que es una concepción muy, ¿cómo les puedo decir?, experimental, ¿no?, muy pragmática, de a priori no sabemos qué es lo mejor, vamos a experimentar, probamos una estrategia y capaz que al mismo tiempo probamos con otra y alguna va a funcionar. ¿Gabriel? Profesor, nunca logré entender eso. ¿Eso que era como dos fracciones dentro del MLN, el 26 de marzo? No. No eran dos fracciones. Era el MLN dijo apoyo crítico. La definición de la dirección del MLN nació el Frente Amplio, apoyo crítico al Frente Amplio. ¿Qué quiere decir apoyo crítico? Quiere decir que en última instancia seguían sin creer en el Frente Amplio, en la vía electoral para llevar adelante una revolución en Uruguay, pero como son muy pragmáticos en el sentido filosófico del término, ¿no?, que consideran que a priori antes de la experiencia no hay verdad, que la verdad surge, ¿no?, de la experiencia, dijeron, bueno, andá a saber, capaz que esto funciona, vamos a crear una pata legal. Entonces, era con el auspicio oficial del MLN, o más oficial tácito, o no sé cómo llamarle, ¿no? Pero bueno, es con el ok del MLN que se crea el 26 de marzo, no son dos fracciones, son dos Creo que estrategias. ahora una parte del 26 de marzo se fundó la 711, si no me equivoco. Claro, Como que se dividió una parte y una se pone para ahí. todo esto ha tenido esto ha tenido muchas vueltas, solo para fanáticos,
pueden leer Donde hubo fuego, que es el libro que yo escribí hace años, hace como 20 años, sobre cómo los tupas se insertaron en la legalidad. Se llama así, ¿no? Donde hubo fuego, se los puedo pasar si tienen ganas, este, para los ratos de ocio, después se los pongo acá en el chat. Pero bueno, es la historia de los tupas desde el 85 para adelante, ¿no? Y eso, ¿no? Esa contradicción que han tenido siempre entre la desconfianza a las elecciones, ¿m? Y por lo tanto la vocación por la pólvora, ¿no? Y por el foco, y la creciente convicción de que a través de las elecciones es posible conquistar parcelas de poder, que terminó en el Pepe Mujica presidente y que termina ahora en Orsi, porque Orsi tuvo su pasaje por el MLN en 1990. ¿Ah? Entonces, es bien interesante en términos analíticos la historia de los tupas porque es muy contradictoria, ¿no? Sigo para adelante, que ya queda poquísimo. De la clase al menos, queda poquísimo. Che, queda un montón para decir de qué pasó después del 85, ¿no? Desde el 73 al 85, una dictadura tremenda. Hasta el día de hoy siguen apareciendo desaparecidos, ¿no? Es decir, gente asesinada en la tortura. Una dictadura tremenda que sí, que al principio contó con algo, yo diría, con un 30 o 33% de apoyo en la población. Sí. Una parte de la población apoyó el golpe de Estado, de eso no hay la menor duda. Otra parte de la población se opuso fuertemente al golpe de Estado y otra parte de la población, yo creo que son como 3/3, otra parte de la población dijo, bueno, ¿qué me importa? No sé, me tienen cansado. No los apoyo, pero tampoco estoy en contra, porque los políticos me tienen cansado, los sindicalistas me tienen cansado, los empresarios me tienen cansado, ¿no? Y los guerrilleros me tienen cansado. Una parte de la población, la tercera parte, dijo, bueno, ¿no? Al demonio con todos estos. Y bueno, la dictadura terminó, como ustedes saben, a través de un proceso de negociación. El momento culminante es el pacto del Club Naval, agosto del 84, pacto en el que, yo se lo comentaba creo que el otro día, participaron todos salvo los blancos. Los blancos, que eran el 40% de este país, no participaron, ¿no? Estaban en contra del pacto. Elecciones del 84, triunfo logrado, reinstitucionalización y el sistema de partidos uruguayo que sale prácticamente idéntico a como había entrado. Es como si hubiera estado 12 años en el freezer. O sea, las elecciones del 84 son prácticamente idénticas a las elecciones, en términos de resultado, a las elecciones del 71. O sea, el Frente Amplio saca más o menos lo mismo, los colorados más o menos lo mismo, los blancos más o menos lo mismo. ¿Tá? Los colorados vuelven a ganar y ahí tenemos, ¿no? Sanguinetti, la calle Herrera, Sanguinetti, Valle. 20 años. 20 años más de gobiernos colorados y blancos, con un solo gobierno blanco y 3 gobiernos colorados, como ustedes saben. La característica más especial de esta tercera poliarquía y probablemente sea el crecimiento del Frente Amplio, que no paró de crecer prácticamente desde el año 89 para adelante, ¿no? Desde el año 89 para adelante el Frente Amplio creció, pasó de tener 20% a tener el 50%. 20% en el 89, 50% en el 2004. Un crecimiento impresionante, al mismo tiempo que colorados y blancos llevan adelante transformaciones económicas y sociales, ¿no? Básicamente, la agenda de la liberalización económica. ¿Franco? No, que ahí también el otro hecho importante, más allá de los porcentajes, que el Frente Amplio tomó la intendencia de Montevideo en esa Es cierto. entonces cambió todo 1989, el esquema político también en el 90. muy cierto, un punto muy importante. El Frente Amplio gana en Montevideo y recién gana en el resto del país el gobierno nacional en el 2004. Y desde 1990, yo diría sobre todo desde 1994, y eso está muy estudiado, desde 1994 al 2004, o sea, en esos 10 años, el Frente Amplio cambia mucho acá, cambia mucho las ideas. Y no es sorprendente, porque en 1989 se derrumba el muro de Berlín,
se desploma el socialismo. En 1991 se disgrega la URSS, se desploma la URSS, es cuando aparece Yeltsin, aparece Putin, todas estas figuras. ¿Mm? Y se disgrega, se desploma el Partido Comunista Uruguayo, 1992, 1993, y en 1994 el Frente Amplio crea el Encuentro Progresista y empieza a hacer lo que los politólogos hemos caracterizado como el giro hacia el centro. El Frente Amplio se va alejando de la izquierda, va abandonando posiciones radicales y se va moderando. Lentamente se va moderando, se va transformando en un partido de izquierda moderada. ¿Mm? Sobre todo lo demostró después cuando le tocó gobernar. ¿Mm? Entonces, esta poliarquía, la tercera poliarquía es la de, sí, hegemonía colorada, hegemonía blanca o gobiernos de coalición entre colorados y blancos, reformas económicas muy importantes, Mercosur, privatizaciones, modernización del Estado, yo qué sé, lucha contra la inflación, todo ese proceso. ¿Mm? Mientras tanto, crecimiento del Frente Amplio, crecimiento y moderación. El Frente Amplio se va moderando, ¿no? Hasta que logra ganar. Gabriel y Álvaro. ¿Cuánto dijo, profesor, que tuvo en las elecciones del 84 el Frente Amplio? ¿Qué porcentaje? En el 84 sacó 18 de vuelta, que era lo que había sacado un poquito antes, en el 71, y sacó 20% después, pero se rompe el Frente Amplio, se rompe en el 89, ¿no? Entonces vos sumás el 20% del Frente Amplio más el 10% del nuevo espacio, tenés 30%. Ya en esos años posteriores a la dictadura, ya, digamos, la izquierda ya está creciendo. En el 94, el Encuentro Progresista que recién se creaba, con Tabaré Vázquez como candidato a la presidencia por primera vez, saca 31% de los votos. El Encuentro Progresista saca 31% de los votos. Los colorados sacan 33%. No, perdón, 32, 31, 30. 32 los colorados, 31 el Partido Nacional. Pará, estoy mezclando. Ganan los blancos. 32 en el año. No, 94, gana Sanguinetti. Y 32 los colorados. Perdón, Franco, dale vos. No, que está bien, 30. así, 32 Sanguinetti, 31 Volonté y 30 el Frente Amplio. Exacto. ¿No? Quedan bien parejos, triple empate. Por eso mismo en el 96 reforma constitucional. Reforma constitucional porque los colorados y los blancos dicen, che, en realidad, si mantenemos estas normas, así como están, el Encuentro Progresista gana la presidencia. Y entonces hacen una reforma constitucional que, entre otras motivaciones, tiene la de instalar el balotaje para que colorados y blancos puedan votar juntos. Es la tesis de las familias ideológicas, que es una tesis, para mi gusto, muy razonable, muy obvia, ¿no? Es cierto que colorados y blancos más bien coinciden, ¿no? Sin perjuicio de sus diferencias y matices. Nicolás. Sí, profe, disculpe, le quería pedir si puede volver Vale. a la diapo 10 y en adelante para sacarlo solo una capturita. Sí, ya te digo, no son A gran la cosa, 9 pero capaz, igual. También. mirá, no son gran cosa, pero se las muestro con mucho gusto. Esto de la centralidad de los partidos, que es clave. Partidocracia quiere decir eso, centralidad de los partidos. Los partidos gobiernan. ¿Voy a la 10? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Las etapas de la poliarquía, la primera etapa, 1918-1933. ¿Voy a la siguiente? Sí. La segunda poliarquía, del 42 al 73. Hay un golpe, en el 42, y hay una nueva reforma constitucional, y bueno, hay un aumento de la participación electoral y de la inscripción en el registro cívico durante estos años. Rocío, ¿qué ibas a decir? Buenas, profe, una Hola. pregunta. Quería preguntarle si, por ejemplo, en el momento de la revisión podría ser que surjan como preguntas así como detalladas de esto, de cada una de las poliarquías y qué sucedió en cada una de ellas. Puede haber una pregunta sobre qué características tuvo la tercera poliarquía, sí, ¿no? ¿Cuáles son los principales rasgos? ¿No? Y sí, puede haber, sí, puede haber.
De todas maneras, viste, claro, lo más importante a retener es esta idea de la partidocracia, esta idea del consenso, esta idea de los pactos, ¿no? Esta idea de los golpes, ¿no? Pero sí, alguna pregunta específica. No te voy a decir de los detalles de la reforma constitucional del año tal, pero digamos, de los principales rasgos de cada una de las poliarquías, y puede haber alguna pregunta. Y sí. Ya te digo, en algún momento tenemos que preguntar algún detalle, aunque no es la lógica general preguntar los detalles. Sigo. Claro, el Partido Colorado es el partido que gobernó hasta el año 58, desde el año 65, aunque compartió el poder de distintas maneras con los blancos, en posición de partido mayoritario, pero compartió el poder. ¿Mm? Por eso hablamos de consenso, por eso hablamos de coparticipación. ¿Cómo construyeron sus apoyos colorados y blancos durante mucho tiempo? Y sí, mediante esta lógica de fidelizar a tu clientela con cargos, ¿no? O con servicios. Esto de que para tramitar la jubilación, la tarjeta de un político, para conseguir el teléfono, la tarjeta de un político. Toda la lógica del club político. Hay un libro muy lindo de Germán Rama, de 1970-71, llamado justamente El Club Político. Rocío, ¿querías decir algo más vos? No. Che, las etapas de la No, poliarquía. profe, era solamente Dale, esa la pregunta. dale. Muchas gracias. No, por favor. El triunfo blanco en el 58, la reforma constitucional del 66, el aumento de la tensión social, el aumento de la tensión política, la guerrilla, ¿no? Problemas, increyendo de la movilización sindical, medidas prontas de seguridad, violencia. La toma de Pando, ¿no? La toma de Pando por los Tupas en el 69. ¿Franco? No, yo ahí, profe, le iba a decir que en las etapas, capaz que otro de los puntos que habría que mencionar es el pachequismo, que fue bastante clave Claro. en el tema de la tensión social. Claro, el pachequismo. La lógica del pachequismo, la lógica de Pacheco era hablar poco y mano dura. Mano dura, mano dura, mano dura. ¿Tá? Entonces, era una época en donde, vieron que ahora todo el tiempo como que se le exige a los políticos pactar. Yo al menos le exijo a los políticos todo el tiempo, pacten, 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 negocien. ¿No? Le critico a la calle de Pou, loco, en plena presidencia, en plena crisis de COVID, no pactaste con el Frente Amplio. Era el momento de pactar. Bueno, el Pacheco no pactaba con nadie. Pacheco tenía la lógica del presidente fuerte, que tiene resortes institucionales, que ejerce la presidencia, mano dura. Una parte muy importante de la población se lo agradeció porque el pachequismo se transformó en un movimiento electoral extraordinario, ¿no? Pacheco consiguió un apoyo político formidable. Pero al mismo tiempo, las instituciones se fueron debilitando y el país se fue polarizando y terminamos en un golpe de Estado. Che, faltaron pactos políticos en la segunda poliarquía, desde luego que sí. Faltaron pactos políticos a fines de los 60 para parar la mano. Faltaron. Juan María Bordaberry, en febrero del 73, cuando los militares empiezan a insubordinarse, convoca a la gente a la plaza Independencia. Y los partidos políticos no lo apoyaron, lo dejaron solo. Faltó coalición, faltó cooperación política. No estoy justificando a Juan María Bordaberry, yo estoy diciendo que, che, la verdad, esto de ni un vaso de agua, sí, ni un vaso de agua. ¿Rocío? No sé si querías decir algo más. Sigo. No, profe, creo que me quedó la mano levantada. Dale. ¿Gabriel? ¿Para qué convoca? Sí, sé que en febrero empezó todas Sí. las coordinaciones grandes, pero ¿para qué convoca la Plaza Independencia? ¿Y a quién convoca? Convoca al pueblo uruguayo lo convoca pide apoyo, le pide apoyo a la gente. Che, se me está insubordinando los militares no reconocen, acabo de nombrar un nuevo ministro de Defensa y los militares no lo reconocen. Convoca al pueblo, no va nadie. ¿Cómo hubiera ido la gente? Si Wilson Ferreira hubiera convocado,
si el Frente Amplio hubiera convocado, ¿no? Si la 15 hubiera convocado, nadie acompaña al presidente. Se había insubordinado, los militares no reconocían al nuevo ministro de Defensa, ¿no? Y está. Resultado, el presidente dijo, no me apoyan, bueno, macanudo, chao. ¿No? Entonces, esa lógica de no pactar, esa lógica de soy el presidente y me arreglo solo. Che, no te arreglas nada solo. Por más presidente que sea, no te arreglás solo. Tenés que pactar con los demás, tenés que precisás la ayuda. Sos la calle Pou, se viene la pandemia, ¿querés parar la pandemia? Convocá a la oposición. Sos la oposición, se viene la pandemia, tendele la mano al gobierno. Cuando yo digo que faltan pactos en esta etapa entre los dos nuevos bloques, falta esa lógica. Falta la lógica de decir, bueno, che, a ver, ¿no? Cuando las papas queman, tenemos que juntarnos a conversar. Y las papas quemaron, recontra Profe, quemaron. igual, Dale. creo yo que la realidad hubiera sido totalmente distinta si hubiera pactado en la pandemia. Creo que no se hubiera pasado como pasó, de que hubo libertad responsable. Como capaz que en la crisis del 2002, y si hubiera pactado entre todos, hubiera habido un default. No sé. Mirá, no sé. Mirá, Facundo, mirá, te pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Marzo del 2021, cuando la pandemia se estaba escapando porque ya habíamos dejado de obedecer al GACH, ¿te acordás? ¿Te acordás que ibas a bailar a las fiestas y todo eso? ¿Se acuerdan que estaban de farra? ¿No? Yo lo tengo muy presente porque, bueno, mi hijo se fue a Cabo Polonio en enero del 2021 y a los 10 días volvió completamente tomado por el COVID, él y todos sus amigos. Entonces la pandemia se empezó a escapar, ¿viste? El virus empezó a circular mucho más. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo pacto político para blindar el mes de abril? ¿Quién lo dijo? Rafael Radi, el jerarca, el number one del GACH. ¿Qué quería decir él? Quería decir, vamos a juntarnos todos, gobierno de oposición, no, vamos a juntarnos todos y vamos a decir, che, ¿qué hacemos con esto? Porque si no hacemos algo todos juntos, no vamos a poder con la pandemia. Y se van a seguir disparando los contagios y se van a disparar las muertes. Y así fue, exactamente eso fue lo que pasó, ¿no? Abril, mayo, junio, julio. Avanzaba la vacunación, pero mucho más rápido avanzó el COVID. Entonces, hay momentos en que hay que parar la mano, ¿viste? Hay momentos en que hay que bajar la pelota. Claro, decir, cuando no le hace caso a los técnicos. Bueno, ¿viste? En ese caso, por supuesto que no le hicieron caso. Yo conozco bien esa historia, la conozco perfecto. Me pasé charlando con Radi. Pila charlé con Radi de esto. Pila. Palabras textuales de Radi. Fito, un mes más que nos hubieran dado pelota, éramos campeones del mundo. El gobierno optó por no hacer un pacto. El gobierno optó por no bajar la llave general. Había que bajar la llave general. ¿Qué quiere decir bajar la llave general? Había que bajar la movilidad a marzo del 2020. Eso es lo que había que hacer. Teníamos que volver todos a nuestra casa durante un mes. Que era lo que hacían en otros países. Por ejemplo, en Francia. En Francia, cuando se disparaba, sí, ya me están reclamando los PPT. Perdón que le pregunte. Sí, no, está bien. Che, en Francia, cuando se disparaba el virus, lo que hacían era eso, ¿viste? Bajaban la llave general todo el mundo confinado. Chao. Profe, me toca. Buenas tardes. Chao. Hola, chau. Chao. Bueno, y hay veces simplemente esto no es para criticar el gobierno, esto es para criticar el Uruguay, ¿no? Porque fue el Uruguay. Porque el Frente Amplio no facilitó las cosas, el gobierno no facilitó las cosas, y no hubo pacto. Y no le dimos pelota a Rafael Radi en un momento que había que haberlo dado pelota. Che, la cultura política uruguaya, alto nivel de adhesión ciudadana a la democracia, esto sigue siendo así. Más del 70% de la gente sigue apoyando la democracia. Centralidad de la política, sigue siendo muy importante la política en este país, aunque estamos a 20 y pocos días de la elección y a nadie le interesa. ¿No?
los partidos políticos siguen siendo importantes, ¿no? Aunque, bueno, hay cierta visión negativa. Miren, la gente tiene mucho mejor opinión de los militares, de las Fuerzas Armadas. Más del 65% de la gente tiene buena opinión, confía en los militares. Y que confían en los partidos, 20, 25% de la gente. Que confían en la justicia, 40, 50. Que confían en el Parlamento, 30. Che, la gente confía mucho menos que antes en los partidos y en las instituciones políticas. Ojo al gol. Y las preferencias electorales en este país son bastante estables. De hecho, lo vamos a ver en alguna lectura un poco más adelante. Desde el 2004 para acá, el frente anda entre el 50 y el 40. ¿Y eso por qué será? Bueno, yo diría que porque de alguna manera los partidos o los bloques se las ingenian bastante bien para conservar a sus electores, porque no traicionan a sus electores. La gente no confía tanto, no está tan a gusto, pero los partidos de todas maneras no traicionan a sus electores demasiado escandalosamente, diría yo. No lo hacen. O sea, nadie se puede sentir demasiado defraudado por lo que hizo este gobierno. Los votantes del Frente no se sienten tan defraudados por cómo se manejó el Frente en la oposición. Es decir, los partidos en Uruguay son bastante cuidadosos, tratan de no perder sus bases electorales. En fin, Santiago dice, nunca se sienten defraudados, son poco críticos, dice Santiago. Bueno, capaz que una partecita de razón tenés. Claro, el gran cambio en la matriz fue en 2004, en la elección de 2004, se podría decir. Claro, ahí sí, porque ahí se sintieron muy defraudados doblemente. Mirá, el votante de Jorge Valle, el que votó a Jorge Valle en el balotaje, se sintió defraudado. ¿Por qué? Porque votó a Jorge Valle confiando en que iba a haber estabilidad política y estabilidad económica. El país se desplomó y la coalición se rompió. Doble traición. ¿Está? Entonces, el Frente Amplio ganó una elección cómoda. Pero a partir de ahí, el Frente Amplio se mantuvo siempre entre el 50 y el 40%, ¿viste? Tiene un piso No, y alto. ahora con esto del sí, del que el frente está medio dividido, también. Ahí me parece que hubo de las mayores diferencias. Sí, pero ahí el Frente Amplio, lo que hace el Frente Amplio, digamos, es peligroso en cierto sentido, pero por otro lado uno lo puede comprender. Es decir, el Frente Amplio trata de no enfrentarse con parte de su electorado, ¿no? Hay una parte del electorado frente amplista que quiere sí. Por eso el Frente Amplio no Claro, puede es hacer que el campaña. frente suele ir con las organizaciones sociales. Bueno, Entonces ahora claro. que no acompañe esto, le puede llegar a costar para mí. Le puede llegar Hay a mucha costar. gente enojada. Claro, esto le puede llegar a costar, pero al mismo tiempo no hace campaña en contra. Sí, claro, se midieron en ese tema. ¿Viste? Es decir, como que hace un equilibrio difícil ahí. Franco, Lo que pasa es que lo que está haciendo el Frente con este tema es la vieja estrategia de quedar bien con Dios y con el diablo. Teniendo los resultados y después va a ser consecuencia de ellos si apoyan o no lo que pasa. Bueno. Che, siendo 18:47, si no tienen más consulta, lo dejamos por acá. Por favor, estudien, vamos arriba, la revisión, les va a ir bien en la revisión. No, la idea no es asesinar gente, pero estudien lo mejor posible, ¿está? A ver si se sacan buenas Profe, notas. antes de que te Sí. vayas, Gracias, pues. capaz que lo dijiste al comienzo y yo no estaba, pero ¿conseguiste la peli de Valle? Sí, señor, la conseguí. Mirá, los te cuento. Hablé con el director, me dijo que sí, que va a estar online en YouTube en un link que me va a pasar el lunes que viene. Desde el lunes 7, ¿es el lunes que viene? Sí. Desde el lunes 7 de octubre va a estar online, me va a pasar el link, yo se lo voy a pasar a Santiago, que tengo su mail, para que lo ponga en el grupo de WhatsApp. Dale, Muchas gracias, profe. No, Gracias, por favor. Disculpame, profe, pero yo sí voy a asesinar a la revisión. Vas a hacer. Chao, profe, gracias. Profe, Pará. Buena jornada, excelente cátedra. Dale. Chao. profe. Yo también voy a una- asesinar esa revisión. Bueno. No, profe, ¿te puedo hacer una consulta? Que no, Dale. No, Sí, no, Alondra. porque me quedé pensando, porque yo soy profe también, pero a nivel de
bachillerato y de terciario a nivel de UTU. Mirá, Y sí, ¿qué enseñás, este, Alondra? Capaz que me lo dijiste y me olvidé. matemática. Ah, mirá qué bueno. Cierto, me habías dicho. Pero es de estadística en realidad. O sea, me especializo en estadística. Buenísimo. Y bueno, entonces tocamos el tema de las elecciones porque hablamos de encuestas y hablamos de cómo hacer Claro, muestreos, entonces buenísimo. tocamos el tema, ¿no? Y Sí, obviamente yo no hablo de política, o sea, de mi postura política, pero sí hablamos de política en el sentido bueno, decimos, bueno, yo qué sé, de encuestas de opinión política. claro. Entonces, los chicos sí opinan, ¿no? Porque es así. Y a veces Bien. no son tan chicos, ¿no? Mirá. Sí, no, sí, el tema es que no es que opinen de política, A y ese ver, es el problema, ¿no? a ver. Porque las opiniones son, a mí no me interesa la política, Mirá, claro. en mi casa unos votan una cosa y otros otra, pero yo no entiendo nada. Mhm. Y tal, nada, eso, quería saber si tenía alguna opinión con respecto a eso, con respecto Sí, a estas generaciones que sí, la verdad que a mí sí, me llama mucho la atención. sí. Yo tengo la misma impresión. Mirá, hay algunas encuestas que hablan de esto, ¿no? De la falta de interés de los jóvenes en la política. Este, sí. Yo creo que tiene que ver en buena medida con la manera que hacemos política, ¿no? Se hace política de una manera muy poco atractiva para los jóvenes, creo yo, ¿no? Los partidos políticos no son muy amigables con los jóvenes. Claro que ha habido esfuerzos, ¿no? Fíjate vos que, por ejemplo, Colorados y Blancos han hecho esfuerzos, ¿no? Para incorporar jóvenes y para darles lugar en la dirección de los partidos, las elecciones juveniles y todo eso. Pero, bueno, nada, es notorio que a los jóvenes no les interesa mucho y capaz que por eso Ojeda, haciendo una política distinta, muy poco convencional, capaz que Ojeda llama la atención y consigue apoyo. Santiago, Valentín, pero es Profe, preocupante, anotate este Alondra. autor. Dale, Tiene que ver con justamente con lo que está diciendo, exactamente con lo que está diciendo. a ver, Anotate ahí, por algún lado. dale, Pone dale. Jesús G. Maestro. Sí, me lo mencionaste el otro día, sí. Sí, no, pero tenés que leerlo porque es crack el tipo. En realidad es Dale, crítico literario, pero mirá. utiliza la literatura para hacer este tipo de cosas. Y justamente en una de las conferencias que hace él, porque no solamente escribe, sino que también hace videos de YouTube como los que hago yo, dice Ajá. que esto de que los jóvenes están tan desilusionados con la democracia, Mm, él le da la razón a los jóvenes, él no ve un problema, ujú. él no piensa, lo podría buscar después, hay un video que dice qué piensa la juventud de la democracia, una cosa así, lo podés buscar, pero él dice, Bueno, lee la estadística donde se dice esto y dice, bueno, pero es que esperan, es gallego el tipo, no, pero es que esperáis, tío, es que aquí los jóvenes, tú te das cuenta que salen y los matan. ¿Cómo no van a estar decepcionados con la democracia? Es que es normal, yo si fuera joven también. Entonces, ahí te tienes como sale la otra bien. parte. Che, ¿sabes lo que puedes hacer, Santiago? Mirá, selecciona uno de esos videos y en la próxima clase decís, che, ¿se acuerdan que mencioné tal cosa? Acá les paso el link para que tengan ganas. Dale. Pero falta como un mes para la próxima clase. Te lo mando por Bueno. correo. No, pero ponelo vos en el chat cuando llegue el momento. Perdón que interrumpa, pero es verdad que esta Sí, era la última clase antes de la revisión. exacto, está la última clase antes de la revisión. Sin Los voy a pánico. extrañar, Gus. Bueno, Valentín, ¿qué querías decir? Dale. Profe, yo te hago una pregunta. Antes tenían que Diga. venderle la política a los jóvenes. Antes nadie tenía que venderle nada a nadie. Lo que pasa es que la gente se preocupaba porque la situación te obligaba. Si vos no tenés para Mm. Bien, tenés un punto. comer, es difícil, tenés muchos hermanos, todo eso te importa en la realidad lo que está pasando. Sí, No esa es tampoco una por ahí parte. la cosa. Esa es Eso una parte lo del dijo Santiago, asunto, no hay que tenés hacer razón. frase que Tenés razón, esa es una parte del asunto. O sea, si estuviéramos pasándola re mal, la gente estaría recontra politizada. Eso es así. Eso es así. Sí. Pero mira, de todas maneras, viste. ¿Y no te parece que es al revés, Mm, profe? a Que ver. cuanto la gente mejor está, tiene mejores recursos, más tiempo libre para interesarse, y de hecho Sí, esto podría se puede ser. observar en algunos países. En las tribus africanas no saben ni leer y viven horrible. Sin Sí, embargo, por eso me en quedé Alemania y pensando. eso, Sí, por eso me quedé pensando, Santiago, porque por un lado es cierto lo que dice Valentín, por otro lado, hay algo de la política a mí que no me cierra, ¿viste? Me encantaría tener la posibilidad de hacer focus group, ¿viste? Grupos motivacionales.
y poder investigarlo, porque a ver qué es lo que está pasando, qué pasa. Debe haber gente trabajando sobre esto. Facundo y Franco. Profe, yo como joven bastante metido en la política, Ujú. em, ¿Qué pensás? yo creo que el tema es que la política es poco atractiva A ver, muchas veces con los jóvenes, pero por ella misma, por la forma en la que se da en Uruguay. a ver. A veces es difícil de visualizar como a uno en Ujú. política siendo joven y es un Mm, sacrificio muy grande que tenés que dar y muy pocos claro, están dados claro, para vincularse. Ponele, yo, yo milito en un partido, claro. yo milito, lo voy a decir, ya fue. Yo milito por La Patria, que es un sector Ahí del Partido va. Nacional, y yo Sí, que eras trabajo, blanco ya nos habíamos dado cuenta. sí, sí, soy blanco, pero de hueso aguante, pero tragame Bueno, dura. pero Pero, y No dígame es lo que que yo sea muy quiera. inteligente, ojo, no es que yo sea muy inteligente, es bastante Nadie se había obvio. dado No, cuenta. sí, pero no pasa nada. Profe, Dale, no sé si lo conoce un compañero a mío, ver. Lucio Leiva. Pero, gran amigo, un Sí, valorazo. bueno, él es conmigo parte de la lista que formamos, así que está. Dale, mandale Me habla saludos a muy Luis, bien un de vos valorazo. siempre. Sí, es un Dice crack. que sos profesor de él, de allá de Facultad de Derecho. Sí, está. Bueno, está, que yo creo Dale, que lo que tienen que hacer en sí es darle parte a los jóvenes para que puedan armar algo. Porque claro, no, si uno tiene que involucrarse en la política para estar levantando banderas nomás, claro, claro, es lo que no atrae. Lo que claro. atrae es poder que lo que vos pienses, Eso. hacer, hacerlo, generarlo y hacerlo que funcione, que sirva y ver los Eh, resultados. Por ejemplo, no sé, mirá, Facundo, mirá, déjame ponerle teoría a eso que estás a ver, diciendo. Hay un libro maravilloso que tengo acá atrás en una de mis bibliotecas favoritas que se llama Party Vibrancy and Democracy in Latinoamérica. ¿Tá? Tengo el PDF por ahí. Es una tesis de doctorado de un uruguayo que inventó este concepto de los partidos vibrantes. Y lo que él dice es que los partidos viven, que los partidos que logran sobrevivir al tiempo, como los colorados o los blancos, vamos a poner el ejemplo del Partido Nacional, son los partidos que, primero, tienen un sueño, ¿tá? Tienen un sueño grande, tienen metas, goal en inglés, ¿viste? Tienen una meta, tienen un sueño. Segundo, partidos que tienen una épica, un trauma, como los blancos.